Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Vamos a estar estudiando Segunda de Samuel capítulo número 3. Así es que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que sea Él dirigiéndonos. La clase anterior, tuve bastante obstáculos, bastante problemas para grabarla. De hecho, tuve que grabarla 4 veces y en las 4 veces me sucedía algo que me interrumpía el video. Y en el último video que dejé, que ya era el cuarto, se me abrió la puerta. Era mi perrito que estaba empujando la puerta y tuve que ponerle pausa al video para dejar entrar al perrito. Y un ratito después estaba molestando, entonces tuve que volverle a poner pausa al video para hacerlo sacar, para llevármelo para afuera. Y en los videos anteriores, en uno, tengo un hijo de 21 años con autismo y entonces él vino y se presentó delante del video y dice hola. Entonces tuve que cambiarlo porque todavía no sé editarlo. Y luego después, estaba grabándolo otra vez y me agarró una gran tos. De verdad que en el capítulo anterior tuve mucho obstáculo. He tenido también muchos pensamientos en mi mente diciéndome que qué estoy haciendo, que para qué estoy grabando si no sé nada, si no soy nada, si no soy nadie. Pero después viene el Señor y de alguna manera pone en mi espíritu, no, es que yo no quiero que solamente grabe algo, yo quiero que grabes todos los libros. Y Él sabe por qué, ¿no? Y a veces también escucho a algún pastor o algún predicador y palabras de dando ánimo a seguir adelante a pesar de las tribulaciones, a pesar de los desánimos. Y digo yo, el Señor me está hablando. Pero a veces así los pastores no hablan en general y podrán decir que es para todo el mundo. Pero la otra vez fui a una iglesia con una hermana donde un pastor que no lo conocía y pues el pastor sin conocerme me dice, siga adelante con su misión. Y entonces yo me quedé, o sea, porque cuando habló de misiones yo pensé de ir misiones, de ir a un lado, ir a otro, y digo yo, pero yo no voy a ningún lado. Pero él me dijo esas palabras y era el Señor hablándome directamente. Muchas veces el Señor nos habla y nosotros hacemos oídos sordos porque pues es como más cómodo decir, no, ya no hago esto, ya no sigo haciendo esto, no, pero que sea para la honra y gloria de Dios. Y posiblemente muchos de ustedes saben demasiado y pues van a decir, no, pues la hermana no nos enseña nada, pero si el Señor me está incitando a hacer esto es porque hay alguien, una persona que necesite esta palabra y que la va a escuchar de mí aquí. Así es que voy a seguir adelante. Pido fuerzas, pido sus oraciones para mí, para mi vida. Que el Señor me fortalezca, que el Señor me dé sabiduría, porque yo no soy nada, solamente soy un instrumento en las manos de nuestro Dios, que Él sí es poderoso. Amén. Así es que voy a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Señor, perdona, Señor, todas nuestras rebeldías. Perdona nuestras fallas, Señor. Perdona, Padre Santo, cuando hacemos oídos sordos al llamado que tú nos haces, Padre. Te pido, Señor, que me llenes de sabiduría, que me llenes de entendimiento en esta hora y que prepares la mente y el corazón, Señor, de todo aquel que va a toparse, Señor, con esta grabación, con esta clase. Yo sé, Señor, que no son los que yo traiga, sino las personas que tú traigas a escuchar esta palabra en el momento que ellos lo necesiten, Señor. Padre, pongo este tiempo en tus manos. Señor, te pido por todo aquel que tiene tribulaciones, Señor, por todo aquel que las tormentas le están cayendo, Señor, por todo aquel que está sufriendo de enfermedad, Padre, por todo aquel que está sufriendo de necesidad, Señor, que tú proveas, Señor, en cada una de estas situaciones. Padre, yo pongo todas estas peticiones en tus manos y te doy a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Como les decía, vamos a estar estudiando el capítulo 3 de Segunda de Samuel. Y el versículo 1 empieza así. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David dice se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. En el capítulo anterior vimos cómo Dios manda a David a tomar posesión de Judá en la ciudad de Hebrón, pero que en las otras tribus, en las 11 tribus de Israel, se había levantado un nuevo rey. Amner, que era el general de los ejércitos de Saúl, pone como rey a un hijo de Saúl que se llamaba Isboset. Y decíamos, ¿no?, que
Aunque Isboset no tenía las cualidades o las características para ser rey, pero para Abner era de la manera que él podía seguir gobernando. Y aquí vemos en este versículo, pero también vimos en el capítulo anterior que hubo guerra, que hubo batalla, pero que los de el ejército de Joab, que pertenecían a David, les habían matado 360 hombres de los de Benjamín y de Israel, más los de Israel solamente habían podido matar 20. Y dijimos que como sea era una pérdida porque todos eran pueblo de Dios. Y Abner, viéndose debilitado, pues insta a Joab a que pare la guerra, que pare la batalla en ese momento, y Joab la para. Pero en este primer versículo nos dice que hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, porque había esta oposición de parte de Abner, había esta oposición de parte de la gente que este mismo Abner había levantado en contra de David. Pero me gusta aquí porque dice, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Cuando nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios, lo que vamos a ir recibiendo va a ser debilidad. Nos vamos a ir debilitando poco a poco porque nadie se puede oponer a los planes del Señor y seguir triunfando. David estaba bajo el plan de Dios, pero la casa de Saúl no estaba bajo el plan de Dios. Entonces, cuando llegara al punto que Dios le iba a permitir, estos tenían que debilitarse. Y dice que se iban debilitando porque ellos no estaban bajo la voluntad de Dios. En el versículo 2 nos va a hablar de los hijos de David nacidos en Hebrón. Y esta escritura también la podemos encontrar en Primera de Crónicas 3, del 1 al 4, que allá pues nos menciona todavía aún mucho más hijos. Dice así, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito, dice, fue Amnón de Ahinoam, jezreelita. Y su segundo, dice, Keliab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, dice. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Eran las dos mujeres que se había traído David de cuando vivía allá en Ziklag, allá donde los filisteos. Pero aquí ya nos está mencionando otras mujeres. Y dice, y el tercero, dice, era Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, dice, era Adonías, hijo de Agit. El quinto, Zafatías, hijo de Abital. El sexto, y Tream, dice, de Igla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. En Hebrón David va a estar solamente 7 años y medio en total, pero aquí nos está diciendo que ya tiene 6 mujeres ahí. David está haciendo esto. Mire, el Señor, como les digo y les repito, a Él no le gusta que la gente tenga muchas mujeres. Y era una de las reglas que el Señor le había mandado a los reyes. Fíjense lo que dice Deuteronomio 17. Empiezan todas las instrucciones para los reyes desde Deuteronomio 17, versículo 14. Se los voy a leer hasta el 18. Y dice así, del versículo 14, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, dice, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Eso ya lo vimos que ya pasó, ¿no? Cuando dijeron que querían rey, pues Dios le dice a Samuel que unja a Saúl. Dice el 15, ciertamente pondrás rey, dice, sobre ti, el que Jehová tu Dios escogiera. Y como le digo, fue Dios el que escogió primero a Saúl y también es Dios el que escogió a David. Ahora, Isboset, el que acaban de poner, lo puso Abner. Eso no lo ha escogido Dios. Por lo tanto, se va debilitando, como dice la palabra. Y entonces dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás, dice, poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Dice 16. Pero él, dice, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y Egipto significa el lugar del pecado, ¿no? Donde vivíamos antes y que el Señor no quiere que volvamos. Una vez que venimos a los caminos de Dios, el Señor no quiere que volvamos al pecado, no quiere que volvamos atrás por nada, ni siquiera por riqueza. Los caballos significaban riqueza y Él está como ordenanza que no se aumentaran de caballos, porque entonces ellos iban a poner su fe y su valentía en los caballos. Los caballos los utilizaban los ejércitos para ir a las guerras. Dios les dijo que no aumentaran caballos. Y dice el 17, ni tomarás, dice, para sí
muchas mujeres, porque su corazón, para que su corazón, dice, no se desvíe, ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. Y dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, dice, del original, que está, dice, al cuidado de los sacerdotes y los levitas. Y dice el 19, este es bien importante, y lo tendrá consigo y leerá, dice, en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Pero ¿y qué le está pasando a David? Si una de las indicaciones que el Señor está diciendo que no se hagan de mujeres, Él lo está haciendo. Y yo les puedo decir que el primer error que tenemos las personas cuando caemos en el pecado es que no leemos la palabra de Dios. Como Dios les dijo que se hicieran una copia de la ley y que la leyeran todos los días. A nosotros nos dice que esta copia que nosotros tenemos, que la leamos todos los días. Y cuando nosotros sabemos lo que dice aquí en la palabra, no lo vamos a hacer porque tenemos temor de Dios. Y David era un hombre que consultaba a Dios, pero había descuidado leer la palabra. Más adelante lo vamos a ver cuando él quiere llevar el arca también. Se olvida de leer los detalles, cómo Dios quería que el arca fuera movida. Y por esa causa se muere un hombre que se llama Usa. Cuando nosotros descuidamos la lectura de la palabra, vamos a errar. David está errando al buscarse tantas mujeres. Y dirán los hombres, pero lo tuvo y Dios no lo mató, no lo hizo nada, porque el Señor es misericordioso y nos guarda y nos tiene paciencia. Pero las consecuencias de esto que está haciendo David le vienen en el futuro, porque estos hijos, va a haber una guerra entre ellos. Mira, Amnón, que es el primero, va a abusar de una de sus hijas. Y entonces Absalón, que es hermano de esa muchacha, va a matar a Amnón. Para un padre, para una familia, esto es terrorífico. Esto es terrible. Pero eso es lo que va a conseguir y los frutos de lo que va a conseguir David por estar buscando tantas mujeres. Pero y no se crean que David se quedó solamente con esas 6 mujeres y Mical, que ya la va a mandar a traer. No, por el contrario, todavía va a mandar a traer más. Miren lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 3, del 1 al 4. Dice, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito de Ahinoam, dice, Jezreelita; el segundo, Daniel de Abigail, la de Carmel; el tercero, Absalón, hijo de Maaca, dice, hija de Talmai, rey de Jesur. Y esos ya no eran israelitas, esa mujer ya eran de otro lado. Dice, el cuarto, Adonías, hijo de Agit; el quinto, Zafatías de Abital; el sexto, Itream, dice, de Igla, su mujer. Dice, estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén, dice, reinó 33 años. Y dice, estos 4 le nacieron en Jerusalén. Simea, dice, Sobab, Natán, Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Y dice el 6, y otros 9, Ignar, o Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada, Elifelet. Todos estos, dice, fueron hijos de David. Y oigan esto, sin los hijos de las concubinas. Tamar fue, dice, hermana de ellos. Tuvo un montón de mujeres. Y todavía tenía concubinas. Y eso le acarrea problemas a David, porque Dios no quería la poligamia. Eso era un pleito entre medios hermanos, terrible. Así es que eso no es agradable a los ojos del Señor. El Señor dijo que no se hicieran de muchas mujeres, pero por falta de no leer la ley, de no leer la palabra, erramos en las cosas que hacemos. El siguiente título dice, Abner pacta con David en Hebrón. Dice así, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner, dice, se esforzaban por la casa de Saúl. Aquí podemos ver que el que tenía el reino el resto de Israel era Abner. Dice que él se esforzaba por la casa de Saúl. O sea, no era Isboset el que se esforzaba, era Saúl el que se estaba esforzando por seguir manteniendo este reino separado del de David. Y dice el 7, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner, o sea, Isboset es el rey, ¿por qué te has llegado, dice, a la concubina
de mi padre. Y se enojó Abner, dice, en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo, dice, he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Y entonces aquí sucede una situación, ¿no? Como les digo, los reyes tenían concubinas, como ya vimos que David tenía un montón de concubinas, y para alguien tomar las concubinas del rey anterior era como quitarle el poder. Lo vamos a ver más adelante cuando Absalón se rebela en contra de David. Le aconsejan que se acueste con las concubinas de David para que vean que tú ya tienes el poder y que tú te has ganado el desprecio de tu padre. Entonces de esto está acusando Isbaal Abner, pero Abner se enoja y en realidad no podemos saber si en realidad él tenía una relación con esta Rispa o no, pero el hecho es que se enoja y ahora sí saca, o sea, a reconocer y a relucir lo que él es y le dice, yo he hecho favor a ti poniéndote como rey, cuidando la casa de tu padre, tus hermanos y de tus amigos. Y le dice, ¿y por qué tú me tratas como que si yo fuera una cabeza de perro? Dice que pertenezca a Judá. Fíjense cómo despreciaba a los de Judá. Qué odio y qué rencor tenía para los de Judá, para los que estaba gobernando David. Había mucho, como le digo, envidia, mucho rencor en este hombre, pero que el hecho de que se siente atacado por Isboset ahora va a cambiar. Miren lo que dice el 9. Así haga Dios a Abner, dice, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Si se fijan que este hombre todo el tiempo supo lo que Dios había hablado a David, dice, así haga Dios a Abner, o sea, a él mismo, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Ahora sí va a poner la palabra de Dios en camino, pero él ya lo sabía. Está declarando que ya sabía que Dios había ungido a David como rey. ¿Y por qué se ha estado oponiendo? Porque levanta un reino que iba en contra de la voluntad de Dios. Como les digo, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, no vamos a prosperar. Dice el 10. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David, dice, sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. O sea, dice, y él se hace como que él puede, ¿no? Trasladando el reino de la casa de Saúl. O sea, lo que yo te he dado, las 11 tribus que he puesto a tu mando, a tu cargo, se las voy a trasladar a David. Y dice, desde Dan, que era la ciudad de la parte norte de todo el pueblo de Israel, hasta Berseba, que era la parte sur. O sea, como quien le dice, de punta a punta, se la vamos a entregar a David. Pero él sabe que esa era la promesa de Dios para David. Pero él se había opuesto. Pero ahora dice, yo se la voy a trasladar a David. Y dice el 11. Y él no pudo responder palabra a Abner, dice, porque le temía. ¿Quién no le pudo responder palabra a Abner? El rey Isboset. ¿Por qué? Porque le temía. Y aquí podemos ver el carácter del rey, el por qué Abner había puesto a Isboset como rey, porque él quería gobernar de alguna manera bajo el nombre de Isboset, pero el que hacía todos los mandatos era Abner. Como les digo, él no quería dejar su puesto, su cargo, su lugar de desprestigio, y por eso se inventa este rey que no lo había puesto Dios. Y lo que Dios no ha puesto no va a prosperar. Sí va a durar por un cierto tiempo, pero no va a prosperar. Allá en el principio nos dijo que Isboset solamente reinó por 2 años. No prosperó, porque lo que no es de Dios tiene vencimiento. Dice que no le pudo responder, ¿no? Porque le tenía temor. Si vemos que le digo que no tenía carácter tampoco, por eso ni andaba en las batallas. Dice el 12. Entonces, dice, envió a Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí mi mano, dice, estará contigo, para volver a ti a todo Israel. Le manda mensajes a David para que haga pacto con él y diciéndole de quién es la tierra, como para que David lo acepte, ¿no? Y dice el 13, y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Dice el 14, después de esto envió David mensajeros
a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteo. Acepta la invitación David de Saúl, de este Abner, para perdonarlo. Mire, y es por esto que David es considerado conforme al corazón de Jehová, porque él es un hombre que da segundas oportunidades. Él perdona y le da oportunidad a la gente que demuestre que han cambiado. Dice que se lo acepta, pero que le dice que le traiga a su mujer Mical. Ya tenía 6 mujeres. ¿Para qué quería una más? Dice el 15. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido, dice, fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurín. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Esta Mical, una vez que David salió huyendo, a Saúl se la dio a este Paltiel, a otro hombre. O sea que esta mujer tiene más de 10 años de estar viviendo con este Paltiel, el cual la amaba, porque aquí nos dice que iba siguiéndola y llorando. No quería que se la quitara. Pero ¿para qué la quiere David? Ya tiene otras mujeres. Por el orgullo. Porque es cierto, David era un hombre conforme al corazón de Jehová, pero también es humano. También era humano y tenía orgullo. Y para él el hecho de que le hubieran quitado a esa mujer, o sea, significaba derrota, y la quiere de regreso. Y no le importa que haya estado con Paltiel por más de 10 años. Dice, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baurín. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Él no quería dejar a su mujer. Le quitó la mujer a este Paltiel. Dice el 17. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, dice, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de David, mi siervo David, libraré a mi pueblo, dice Israel, de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Ahora anda Abner persuadiendo a los ancianos de todo Israel para que acepten a David, pero en un momento él los levantó en contra de David. Ahora los anda persuadiendo. Dice el 18. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová, dice, ha hablado a David diciendo: por la mano del siervo de David librará a mi pueblo de Israel de mano de los filisteos, de mano de todos sus enemigos. Y habló, dice, también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Y David lo acepta, y David lo lleva. Y ahora persuadió a toda esta gente para que vengan y acepten a David. Y como para que digan: Abner unió a los pueblos. Pero fíjense que ahorita va a suceder, le voy a adelantar un poquito, van a matar a Abner. Y todavía este pueblo va a durar 5 años y medio más rebelde. Porque que no es Abner el que va a unir los pueblos. No es en el tiempo de Abner que se va a unir todo Israel a David. Es en el tiempo de Dios. Y aunque Abner quiera meter su mano, no va a poder hacerlo. Porque como les digo, es en el tiempo de Dios. Y todo lo que pasa en la Biblia y cuando nos declara tiempo es porque tiene un significado importante. Así que esos 7 años y medio que él tiene que estar en Jerusalén tienen que tener un significado importantísimo, el cual pues no va a ser en el tiempo de Abner, sino en el tiempo de Dios. Dice el 20. Vino pues, dice, Abner a David a Hebrón, en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey, dice, a todo Israel para que haga contigo pacto y tú reines, dice, como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Y como le veo, le digo, David sí sabe lo que significa perdonar. Llega Abner, lo recibe, hace banquete y lo despide en paz. Eso quiere decir: ya no tengo nada en contra tuya, lo despide en paz. Y se fue. Pero en el versículo 22 viene otro título y dice: Joab mata a Abner. Como les digo, ya viene la muerte de Abner, no va a poder hacer lo que él tenía en mente hacer, porque tiene que ser al tiempo de Dios, dice el 22. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo habían despedido y él se había ido en paz.
Abner andaba en sus trabajos, no dice que traía gran botín, eso quiere decir que andaba en guerra, andaba en lucha. Él estaba en lo que estaba. Pero se da cuenta que Abner viene y que David lo ha despedido y pues eso no le agrada a Joab, dice el 23. Y luego que llegó Joab, dice, y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. O sea, sí está bien que haya venido, pero el hecho de que David lo despide en paz no le gusta a Joab. Acordémonos que Abner mató a Asael, al que era de piernas de gacela, que era muy rápido. No le agrada que David lo haya despedido en paz. Miren lo que dice el 24. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues lo dejaste que se fuese? O sea, le dice, si él vino aquí, o sea, ¿por qué no lo aprisionaste? ¿Por qué no lo mataste? Si vino, estuvo en tus manos, ¿qué es lo que has hecho? Y le dice el 25, tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, para saber todo lo que tú haces. Estos le tenían un coraje a Abner, acordémonos que le había matado al hermano, y le dice, ese no tiene nada, porque es cierto, Abner era un hombre que vivía haciendo el mal, que vivía sonsacando a Saúl para venir en contra de David. Y como les digo, ellos anduvieron desde los principios en el ejército de Saúl, lo conocían. Y pues Joab se enoja porque David lo deja ir. Acordémonos que Joab es sobrino de David. Y a lo mejor hasta sea mayor que David, porque pues él ya estaba en el ejército cuando David llega. Eso quiere decir que le hablaba como con autoridad, sin respeto, porque le dice, ¿qué has hecho? No le dice, ¿qué hizo usted, rey? No, ¿qué has hecho? O sea, le habla con autoridad y con enojo, dice el 26. Saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver, dice, desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. O sea, esto ya es cuenta de Joab. Y cuando Abner, dice, volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, dice, le hirió por la quinta costilla y murió. ¿Por qué fue a matar a Abner? Por la muerte de Asael. O sea, no era porque este venía a conspirar, por la muerte de Asael, porque él estaba con aquello de que tenía que vengarse. Miren, cuando nosotros no decidimos perdonar, aquello nos anda molestando, nos destruye y hasta que no llegamos a ejecutar la venganza. Pero el hecho es que cuando ejecutamos la venganza por nuestras propias manos tenemos consecuencias. Ya vamos a ver más adelante las consecuencias que Joab y toda su familia van a sufrir por haber tomado la venganza de sus manos, por no dar perdón, por no tener el perdón. Así es que dice que le metió la lanza por la costilla. Pero fíjense qué cosa, Hebrón era una de las ciudades donde ellos podían estar seguros. Cuando alguien mataba a alguien, por accidente o por lo que fuera, Hebrón era una de las ciudades donde ellos podían estar seguros que no les iba a pasar nada. Josué 21, vamos a leer Josué, un poquito de Josué capítulo 20 para que veamos estas ciudades, que eran las ciudades donde se podían ir a esconder cuando alguien mataba por accidente y que no era culpable. Y acordémonos de la muerte de Asael, fue en tiempos de guerra. Asael iba persiguiendo a Abner para matarlo. Y pues es como que Abner se defendió y porque estaban en tiempo de guerra no tenía por qué haber venganza. Pero estos hermanos necesitan ellos ejecutar venganza para quedarse tranquilos. Les dije Josué 20, versículo 1, dice, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de los cuales yo os hablé por medio de Moisés. Y allá Moisés se lo dijo en Números 35, versículos 6 al 32 y en Deuteronomio 4 del 41 al 43, pero aquí en Josué nos va a decir aquí en el 7 y en el 8 y dice así, entonces señalaron, dice, a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón. O sea, este lugar de Hebrón era un lugar de refugio donde no se podían ir a vengar.
en el monte de Judá, dice. Y al otro lado del Jordán, dice, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, dice, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas 6 ciudades eran lugares para que cuando alguien mataba por accidente fuera y se refugiara y no lo pudieran vengar. Pero Joab decide ejecutar una venganza cuando esta muerte fue en tiempos, de guerra. Y lo mató, dice. Y miren, le metió la lanza en el mismo lugar que Abner le metió también la lanza a su hermano, en la 5ª costilla. Dice el 28. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, dice, de la sangre de Abner, hijo de Ner. David dice aquí, yo soy inocente, yo no he dicho nada. Acordemos que Joab era el general de David. La gente podía pensar que era una orden de David de ir a matar a Abner, pues Abner era el enemigo. Pero él dice, inocente soy yo y mi reino, o sea, porque yo no los he mandado, fue algo de ellos, fue algo personal de ellos. Y dice el 29, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, dice, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca de flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, dice, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Mire, todas estas maldiciones le caen a Abner, y no solo a Abner, sino que a toda la familia. Que nunca falte leproso, que nunca falte que padezca de flujo, que nunca falte el que muera a espada, y que nunca falte el que necesite pan, por haber ejecutado venganza, por no practicar el perdón. Y fue en tiempo de guerra que mataron a su hermano, pero él lo mata en paz, con engaño. Lo saca, dice, a la puerta de Hebrón y le da muerte. Dice el 30. Joab, pues, y Abisai su hermano, dice, mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. ¿Sí ven? En la batalla, o sea, él había sido en guerra que lo habían matado a su hermano, pero estos lo matan sin haber guerra. Dice el 31. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rascad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro y sepultaron a Abner en Hebrón, dice, y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también, dice, todo el pueblo. Endechando el rey al mismo Abner decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos, le dice, no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste, dice, como caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo, dice, volvió a llorar sobre él. Hace y declara esto sobre Abner. Moriste, le dice, como caen delante de los malos hombres. O sea, el que te mató es un perverso. El que te mató es un malo. Le hace esta endecha y lloró todo el pueblo y llamó al pueblo a llorar también, dice el 35. Entonces, dice, todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. O sea que también estaba haciendo ayuno. Mas David, dice, juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo, dice, supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Con esto David le demuestra al pueblo que no fue cosa de él, que no estaba la mano de él en eso. Mire, y esto evitó una gran guerra. Porque si el reino de David en ese momento hacen esa guerra, se vienen todos los ejércitos de Israel con los que habían en Judá y se hubiera armado una guerra civil tremenda donde muchos hubieran muerto. Pero el perdón de David evita esas guerras. El corazón perdonador de David evita todas esas guerras. Dice el 36. El 37 dice, y todo el pueblo y todo Israel entendieron aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. Al llorar por Abner, al ir al sepulcro, al ir y poner a toda la gente a vestirse de cilicio, al decir estas palabras, eso convenció al pueblo de que David no tenía nada que ver con esta muerte.
Y entonces ahí se calmaron las cosas, ¿no? Dice el 38. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe grande ha caído hoy en Israel? Como les digo, este general era importante, un experto en las guerras, en las batallas, había andado con Saúl todo el tiempo. Era, dice, un príncipe grande. Así lo consideraba David. En una ocasión, cuando el Señor le pone a Saúl en las manos a David, David le reclama a Abner: Abner, eres digno de muerte, le dice, porque no has cuidado a tu rey. Pero él sabía que Abner era un buen guerrero. Dice, ha caído un grande hoy en Israel. Y dice el 39. Y yo soy débil, dice, hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, dice, los hijos de Sarbia, o sea, a Joab y Abisai, me son duros para mí. Jehová, dice, dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. David no estuvo nada de acuerdo con esta muerte y dice que Dios pague a esto. Y como le digo, David es un hombre perdonador, un hombre de segundas oportunidades, y pues no hace nada. Allá en Segunda de Reyes, en Primera de Reyes capítulo 2, cuando David le entrega el reino a Salomón, él le va a decir que ejecute el castigo para Joab y para todos aquellos que él no castigó. Primera de Reyes capítulo 2. Vamos a ver, Primera de Reyes capítulo 2. Dice Primera de Reyes capítulo 2, 5. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, dice, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales, dice, él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. Y poniendo sangre, dice, de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Y el otro que va a matar va a estar en 2 de Samuel 20:10. Y David le dice, tú pues harás conforme a tu sabiduría y no dejarás descender sus canas al Seol en paz. O sea, tú vas a ejecutarlo, tú lo vas a castigar. Y fíjense que yo estaba analizando esto de esta manera. Cómo David, él no ejecuta la venganza en el momento, él perdona, él no ejecuta el castigo a la gente en el momento, porque también ya vamos a ver a otro que le va a tirar piedras y él no le hace nada, pero al final le dice a Salomón que también haga justicia con él. Pero él no lo hace, y entonces yo puedo ver cómo David en cierta manera está representando cómo es Dios con nosotros, que nos perdona todas nuestras fallas y no nos mata en el momento. Porque imagínense que Dios no nos diera segundas oportunidades. Ya no estuviéramos vivos nadie, ya todos hubiéramos perecido porque todos le fallamos. Pero Dios nos da segundas oportunidades y nos da tiempo para que nos arrepintamos y para que vengamos a los pies de Cristo. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, en los tiempos finales, en el día del juicio, allí sí va a ejecutar a todo el pecador, como Salomón va a ejecutar a todos estos que no se hayan sometido a la voluntad de Dios o que han hecho lo malo y no se han arrepentido. Bueno, este es todo. Hasta aquí llegó la clase. Que Dios les bendiga. Espero que sea de bendición para alguien ahí, que el Señor bendiga esta palabra. Voy a orar para despedirnos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído, Señor. Te pido, Padre, que prepares, Señor, aquel oído que la va a escuchar. Que sea, Señor, un oído para practicar, Señor. Que no sea un oidor olvidadizo, Señor, sino que el que escuche esta palabra pueda ponerla en práctica, Señor. Tú nos llamas al perdón, porque tú dices que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestras deudas serán perdonadas. Ayúdanos, Padre, porque esa es una situación que nos cuesta tanto, Señor. Bendice, Padre Santo, a todo aquel que le escuche. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.